Bueno, señores, bienvenidos a una nueva entrega de Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva cada mañana. Señores, nosotros estamos aquí de risita. Nos encantó el podcast de la semana pasada con el maestro Elí Zambrano. Y la verdad es que queremos aprovecharlo al máximo. Mientras él esté aquí en el país, estaremos sacándole el juguito hasta el último momento. Bueno, ya Javes ahorita les va a decir de una noticia de algo bueno que viene por ahí con el maestro Elí Zambrano. Estamos casi trayéndolo a vivir para la República Dominicana. Pero en este día, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida para que nos salude a nuestro invitado especial y a nuestro coproductor, Javes Oyer. Elí Zambrano y Javes Oyer con nosotros. Buenos días, maestro. Días. Hoy me ascendieron, ya estoy en la nómina. Está bien, fijo. Sí. Bueno, saludo a todos otra vez. Qué bueno estar nuevamente en contacto con ustedes, creyendo que lo que podamos desde aquí nosotros aportar a vuestras vidas sirva de bendición, de edificación y de alguna manera sea una herramienta para el diario vivir de cada uno de ustedes. Maestro, y no nos vaya a salir corriendo, que nosotros lo que hacemos es que lo aprovechamos cada vez que lo tenemos aquí en el país. Para mí es un placer. Y créanme que sí, que es de gran edificación para nosotros, para nuestra familia, también para la iglesia y para las iglesias amigas donde él ministra cada vez que viene. La verdad es que él está dejando huellas indelebles en nuestras vidas y ha dejado en nosotros un hambre, un despertar, una sed, un deseo inmenso de seguir escudriñando la palabra. Yo les dije que Javes le va a dar ahorita la gran noticia. Yo espero que, ¿verdad?, tú le des un tips a nuestros amigos. No, y para comenzar, la gente que nos escriba aquí abajo y nos deje su comentario, si quiere que el maestro Elí venga con más frecuencia a enseñarnos la palabra. Sí. Vamos a comenzar con el público, la gente que está ahí, ¿verdad, maestro? Claro. Que vamos a ir tomando la temperatura, a ver cómo anda la cosa. Y más adelante de este podcast vamos a hablar de una idea que tenemos por ahí. Así es que no se mueva nadie. Así es, comience a darle like. Si usted ya se conectó, dele like y comparta, porque el tema de hoy también está sumamente interesante y hoy vamos a estar hablando de un tema, señores, un tema del momento, un tema que a mí particularmente me tiene muy preocupada. Como le decía detrás de cámara al maestro Elí Zambrano, yo estoy, la verdad, es ruborizada con todo lo que está pasando en el altar. Y hoy vamos a hablar del coach religioso y de los mensajes bíblicos. Ustedes saben, ¿verdad?, que esto es el día a día y esa es la moda del momento. Cómo han querido sustituir y suplantar el mensaje poderoso de la palabra de Dios, el mensaje con fundamento bíblico, a un mensaje sensacionalista, humanista, un mensaje que solo piensa en darle fuerza y desarrollar el yo, esa parte egocéntrica. Entonces vamos a comenzar porque el tiempo va avanzando. Claro que sí. Maestro, primero quisiéramos saber qué sería un coach cristiano o evangélico versus a un maestro de la palabra, a alguien que realmente enseñe la escritura con la esencia que ella tiene. Sí, yo veo esto como, y que pensé sinceramente que era el único que lo había analizado y creía que era el único que estaba preocupado y que nadie había visto eso. Cuando veo el formato de este programa y las preguntas que estamos canalizando en este programa, pues de alguna forma me entusiasmé porque veo que no soy el único que está observando, como dijo el rey Salomón, un mal que he visto debajo del sol. Creo que esto pasa por modas. Qué peligroso es cuando sectores de la iglesia cristiana o predicadores caen en modas. A ver, cuando hablamos de coach, primero es un término que no está traducido, que simplemente significa entrenador, guía, mentor, pero a veces parece que decirlo en otro idioma le da más caché o más prestigio. Entonces, mira, nosotros quienes predicamos, pero muy especialmente los pastores de las iglesias, sin duda son entrenadores de vida. Eso no hay duda. ¿Por qué? Porque nosotros desde el púlpito estamos dando una palabra que se convierte en directriz para la persona. Pero ojo, si lo somos, no es porque nos hemos propuesto a que nos metan dentro de ese saco, sino porque por deducción simple estamos entrenando la vida de la gente. Ahora,
la misión del ministerio, de los 5 ministerios que plantea la Escritura en Efesios, es perfeccionar a los santos. Y el sustento, la herramienta para lograr tal fin es la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está mi preocupación? Mira, si alguien puede tomar a un predicador que por su estilo de predicar, que por el contenido de sus predicaciones, se parezca mucho a lo que hoy se habla de COAS a nivel empresarial, a nivel musical, a nivel económico, bueno, familiar, matrimonial, en todos los niveles ahora, en este caso sería eclesiástico o teológico o bíblico, si eso me convierte o me encasillan allí, que sea no porque yo lo busqué. Estábamos conversando fuera del aire que hay predicadores que tienen cierta gracia, que tienen cierta manera de decir las cosas, pero ojo, no dejan de predicar la palabra. Entonces, ¿dónde está el peligro? Cuando yo intencionalmente altero tanto el contenido de mis prédicas como el estilo de hacerlo para poder encajar. Y aparte, detrás de eso hay muchas cosas. No es solamente el ser conocido o ser etiquetado, sino también muchas veces se busca estar presente en las redes y todo esto como que empieza a enrarecer la naturaleza del ministerio. Repito, que si pase por efecto dominó y no porque yo lo busqué. Que de repente alguien me diga, mira, tu prédica la vieron tanto. Bueno, bendito sea Dios, pero no era, mi objetivo no era que tuviera seguidores en las redes, sino que Cristo tuviera más seguidores en el camino. Amén, tremendo. Entonces es lo que yo veo, una preocupación por muchos motivos. Primero, porque nosotros somos predicadores de la palabra. Esa es nuestra herramienta. Yo le explico a la gente, ¿dónde está la diferencia entre un conferencista, un profesor de instituto secular, colegio, universidad, a un predicador? El contenido, que es la palabra de Dios. Lo que me diferencia a mí de otras personas que pueden ser ponentes en cualquier área, es que nosotros predicamos la palabra del Señor y no solamente nos da otro nombre a nosotros, sino que produce otro efecto en los oyentes. Para nadie es un secreto del poder que tiene la palabra. La palabra transforma, sana, libera, es la que convence al hombre. El Espíritu Santo toma la palabra que se predica para que la gente en consecuencia venga a convicción de pecado. Y el peligro que estamos viendo es que la Biblia se lee, sí, pero muchas veces como el pretexto para yo hablar una hora de lo que yo creo que es la vida, lo que usted decía del tema del yo. Veo muy presente el humanismo en su máxima expresión. Y si algo tiene la Biblia es que nos llama a quebrantarnos, nos llama a doblegarnos, a negarnos a nosotros mismos. Yo enseño en base a esto que estamos hablando que el llamado de Jesús, por ejemplo, al discipulado sería un mensaje que no cala para ningún coach, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es anti-coach. Morir, negarte, tomar la cruz. ¿Quién quiere hablar de eso? Si eso es en contra de lo que está en el status quo. Entonces, se está tristemente levantando una generación de predicadores, no digo que todos, pero sí un gran número de los que quieren estar en la palestra pública que desconocen la palabra. Y se lo digo con absoluta conocimiento de causa. No conocen la Escritura. Yo lo llamo predicadores de frases que suenan bien, que bien dichas, con cierto escenario musical, etcétera, dan el efecto y lo que buscan muchas veces es seguidores, pero para ellos. Y tristemente, a la par de esa ola de predicadores o esa nueva generación de predicadores de ese corte, se está levantando un público para ellos. Sí. Entonces, alguien me decía esto, es que una predicación al estilo de los 80, los 70, de 50, de 60 minutos, eso hoy no camina. Y yo le digo, bueno, no camina contigo, porque yo he predicado y ustedes son testigos, y muchos hombres de Dios lo han hecho, prédicas de 60, de 90 minutos, y yo veo a la gente allí sentada, jóvenes, niños, adultos. Entonces la palabra de Dios nunca va a pasar de moda, y si cambiamos la palabra de Dios por nuestros propios conceptos, yo creo que estamos entrando en un terreno peligrosísimo y podríamos tener una iglesia en crisis en mediano plazo. Así es. Eso es lo que pienso de esa preocupación. Sí, el mensaje cristocéntrico realmente no se le está dando el lugar y la relevancia que se le daba desde que yo conocí al Señor. Siempre se ha hablado de Cristo en el altar,
pero ahora no. Ahora el mensaje es un mensaje sensacionalista, es un mensaje de que tú puedes, de que tu mejor versión, o sea, todo va inclinado como a alimentar el ego y la parte humana del predicador actual. Entonces, la verdad es que eso es preocupante. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos interceptar esa ola y esa moda que ahora mismo está arropando las iglesias? El apóstol Pablo, despidiéndose de una iglesia entrañable en su corazón, o de los ancianos o líderes de esa iglesia, les dijo en el libro de Hechos, hay una frase que para mí ha sido estandarte en mi ministerio. Él le dijo a ellos: yo no rehusé hablarles a ustedes todo el consejo de Dios. Eso indica que la Biblia habla de palabras de aliento, por supuesto. Qué mejor motivador que la palabra misma de Dios. Pero el problema, ¿dónde está? En el desbalance. O sea, si yo hablo, la Biblia habla de finanzas, por supuesto. ¿Cuál fue el problema de los 90 y parte del año 2000 de la famosa corriente, entre comillas, de la prosperidad? La Biblia habla de finanzas y eso es indiscutible. El problema es que yo empiezo a hablar solamente de un tema cuando la Biblia, como lo dijimos, por cierto, en la prédica pasada, la Biblia habla de una forma integral, pero yo no puedo quedarme en un punto nada más. Entonces, ¿hay temas de aliento en la Biblia? Por supuesto, lo hablan los salmistas. Si vamos a hablar de eso, los proverbios, los profetas levantaban también el ánimo del pueblo. Pero ojo, ¿desde dónde lo estamos haciendo? Un hombre de Dios dijo esto: de la boca de Dios todo lo que sale es vida. Eso lo dijo Jesús. El hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de las tinieblas todo lo que sale es engaño y mentira. De la boca del ser humano sale vida y muerte. Entonces, en la medida que hablemos menos de nosotros y más de la palabra de Dios que tenemos, mejores resultados. Sí. Porque cuando hablamos desde incluso nuestra buena intención, yo puedo generar vida o muerte. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, está garantizada la vida de los oyentes. Entonces, de eso estamos hablando. La Biblia sí contempla palabras de ánimo, de aliento, pero no es lo único que la Biblia habla. Hay un lenguaje, preguntaba usted, pastora, cómo identificar. Bueno, hay un lenguaje que se está haciendo, vamos a decir, un patrón. El yo está presente y Dios ausente. Fíjate cómo cambia todo, ¿no? Sí. Usted, desde dentro de usted está lo que usted necesita, y empezamos a ver un lenguaje que puede cambiar las palabras, pero el fondo es el mismo. Es hacer que el hombre confíe en él. El problema es que Dios queda fuera de la ecuación. Y sí, el hombre tiene un potencial, pero ¿cuándo se reactiva ese potencial en el hombre caído? ¿Cuándo llega Cristo? Sí. Entonces yo veo aquí que se está planteando una especie de inflar al hombre desde su propia humanidad. ¿Qué ha hecho el humanismo por el hombre? Las grandes teorías que se creyeron iban a ser la solución para el mundo desde los tiempos inmemoriales. Se habló de la poesía, el arte en la Edad Media, el romanticismo, el renacimiento, las nuevas filosofías que pugnan de las tierras orientales, la nueva era, la metafísica, que por cierto están en decadencia. Y lo cumbre es que muchos sectores cristianos están tomando lo que hoy es el desperdicio de las grandes mentalidades de las naciones desarrolladas y estamos trayendo al púlpito, están trayendo al púlpito algo que el mundo ya se dio cuenta que quedó en el pasado. Entonces es increíble, o sea, algo que ni siquiera el mundo hoy está proponiendo, se está proponiendo en muchos púlpitos cristianos. Maestro, y hablar en esos términos pudiera limitarnos un poco. Por lo tanto, le voy a hacer una pregunta. Si podemos utilizar algún recurso extra, aparte de la Biblia, para poder desarrollar un conocimiento, o con tanta alerta que usted nos está dando, debiéramos de cohibirnos de ellos. No sé cuál sería su opinión al respecto. Sí, hay unos mensajes del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Por cierto, alguien se tomó la tarea de recogerlos y ponerlos, por supuesto, la voz que aparece en los videos en YouTube no es la de él, pero alguien se encargó de leerlos. Y es impresionante si alguien era un predicador del libro, así le decían los predicadores en la Edad Media, a los puritanos,
a los que trajeron el evangelio luego a América, de Europa, en la Biblia y solo la Biblia. Y cuando uno escucha unas prédicas como la de Spurgeon, uno dice, impresionante, un lenguaje de alto nivel, y era solo la Biblia. Ahora, esto no quiere decir, por ejemplo, que usemos herramientas, porque incluso el apóstol Pablo fue un excelente expositor, y por ahí de vez en cuando echa mano de lo que llaman en el campo teológico lo extrabíblico. ¿Qué es lo extrabíblico? Algo que no está en la Biblia, pero está en la historia, por ejemplo. Entonces alguien me decía a mí en una clase de Biblia, ¿y qué tan confiable es la historia? Yo le decía, mira, para efectos de investigación puede ser confiable, pero no es rector lo que la historia, o sea, la historia jamás va a estar por encima de la Biblia. No es para nosotros vinculante, como lo leíamos en la clase, en la charla pasada. Es decir, yo puedo investigar la historia porque, entonces me decía, ¿y qué tan confiable es la historia? Le dije, bueno, si tú crees que eres hijo de quien dice tu partida de nacimiento, y si tú crees en tu documento y crees en la historia de tu país, pues o crees en la historia o no crees en la historia. Exacto. ¿Dónde está el problema de los libros de consulta? Cuando pongo a la par, o peor, por encima de la escritura, lo que un libro pueda decir. Una frase que creo que tenemos que corregir en este tiempo, que creo que incluso se convirtió en un libro, la Biblia tenía razón. No sé si alguna vez la escucharon. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ciencia comprobó, ejemplo, que la tierra giraba sobre su eje, y entonces Job hace tantos miles de años lo había dicho, ¿ya? Sí. Entonces yo creo que eso de que la Biblia tenía razón, después que la ciencia corrobora algo, es peligroso. Porque pareciera que necesitase la Biblia el soporte o el visto bueno o la comprobación de la ciencia. Bueno, que la Biblia tiene razón porque la ciencia lo dijo, perfecto, pero eso es ganancia. La Biblia no necesita que nadie le dé la razón. La Biblia tiene la razón. Entonces, cuando los libros de consulta casi que los pongo a la par y casi que también son rectores, y lo que diga la ciencia y lo que diga la medicina, con todo el respeto que nos merece, lo que digan la forma, porque el asunto de la historia es no es lo que diga la historia, es cómo se cuenta la historia. Entonces ahí entramos en otro tema. Cuando la historia o los libros que consultamos no son informativos, sino que quieren interpretar los hechos, ahí estamos ante criterio. Cuando yo estoy ante un criterio, yo debo sopesarlo y contrastarlo con la Biblia. Ahora, yo cito, a mí me gusta investigar, pero ¿en qué orden? Para enriquecer mi conocimiento con un terreno que quizá desconozco, y sí veo que siempre la Biblia va a decir algo al respecto. Pero si no, ese conocimiento no fuese a la par con la Escritura, yo simplemente lo desecho. Porque todos sabemos que la ciencia se ha corregido. La ciencia decía que el universo estaba listo hace 50 años atrás. ¿Qué dicen hoy? Que se expande todos los días, que aparecen nuevas galaxias, nuevos planetas. Entonces, ¿la Biblia tenía razón? No, la Biblia tiene razón. Y la ciencia está tratando de llegarle a la par al descubrimiento de lo que la Biblia ya hace 1000, 3000, 4000 años había dicho. A mí me encanta una vez, pastora y maestro, que un escritor dijo, la Biblia en realidad no comienza a explicarse o a dar explicación para que la gente crea que fue real. Incluso como ella misma comienza asumiendo de que todo es real. En el principio creó Dios. O sea, no te va a decir, hay un Dios. No, ya ella misma está asumiendo que hay un Dios y punto. Y ella comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo da por sentado. Ahí comienza el cerebro de los agnósticos, claro, de los ateos, a patinar, pero el de nosotros se va cómodo a entender la esencia de la Biblia, que se monta sobre lo que ya da por sentado. Así correcto. Es. Algo que me gusta mucho, en la palabra, en Juan 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y apartado de mí no podrán hacer nada, no podrán dar frutos. Entonces, es importante que cada persona que ahora mismo quiere montarse en la ola del tipo de mensaje que se está llevando, de coach, lo piense bien antes de entrar en ese juego. Que sepa que fuera de Cristo no va a poder dar frutos, porque no va a llegar tan lejos. Su mensaje es un mensaje vacío. El único mensaje que tiene vida es el mensaje que está apegado a los principios divinos, que viene de la palabra de Dios,
ese mensaje que es enriquecido por el Señor. Pero claro, ahí, como decíamos en el podcast pasado, la Biblia no es solo información, no es que tú te informes y puedes, claro, leer buenos libros y todo, pero hay que ver cuál es la intencionalidad de ese mensaje. ¿Quieres tú realmente que esa palabra produzca un cambio, traiga liberación, salvación, un cambio que pueda llegar hasta la eternidad? ¿O simplemente quieres aprovecharte del momento, de la ola que estamos ahora o de la moda que estamos viviendo? Exactamente. Maestro, ¿se puede sacar algo interesante de algunas técnicas seculares para aplicarse a una buena predicación? Técnicas seculares, mira, hay una materia que se llama pedagogía bíblica. En ella se explica las técnicas que la misma Biblia plantea. Y volvemos al punto. Cuando uno ve lo que dicen los expertos en didáctica, pedagogía y enseñanza, uno ve, como dijo Salomón, que no hay nada nuevo bajo el sol. Wow, tremendo eso. Las mismas, te lo aseguro, las mismas técnicas. Ahora, Lo que es ya fue. exacto, pero sumado a eso, tenemos entonces el agregado que la gente ha colocado. Yo pienso que hay cosas que se pueden usar. Por ejemplo, tenemos las herramientas. Está comprobado que entre más sentidos intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más información queda. Ahí incluso se han hecho, si es solamente el oído, 15% de contenido, si interviene el oído y la vista, tanto. Entonces, por eso está la enseñanza ¿cómo es que se llama? Cuando la gente se involucra en la enseñanza, interactúa. Y está bien, las herramientas que tenemos, la tecnología, pero hay que tener un discernimiento muy fino para uno saber cuándo está traicionando los principios y las convicciones. Excelente. Ahora, la repetición es bíblica. Estas palabras las repetirás a tus hijos. Exacto. Entonces, que nos digan que la repetición puede ser una herramienta, no están descubriendo el agua tibia porque la Biblia lo plantea. Es allí donde mi conocimiento de la Escritura me va a permitir tener un filtro o un radar para yo ver hasta dónde esa técnica, porque hay técnicas que ya rayan en otra cosa. Y yo debo tener el discernimiento para ver hasta dónde eso es bíblico o no es bíblico, porque no es que para que la gente aprenda todo vale, o para que la gente, mi exposición salga bien, todo lo que se plantee valga. No, todo no vale. Mientras que los principios y los valores que nosotros defendemos y predicamos y promulgamos por generaciones no se vean amenazados, se puede usar. Cuando se vean amenazados hay que cuestionarlos, no importa quién los enseñe o quién los diga. Así es. Bueno, señores, el tiempo aquí va avanzando. Vamos a ver si el maestro nos comparte algunas recomendaciones, ¿verdad? Para los conferencistas, predicadores de este tiempo, cómo poder enfocarse en dar un buen mensaje, cómo poder diferenciar y enfocarse realmente en lo que en el mensaje que debe llevar. Sí, les voy a dar un consejo especialmente a los nuevos predicadores. Nuestra herramienta, entre comillas, porque es nuestro manual de fe y conducta personal, pero para predicar es nuestra herramienta. Yo les sugiero a ellos leer, por cada página que lean de cualquier otro libro, leer 10 páginas de la Biblia. Porque ¿dónde está el problema? Como la Biblia, quizá algunos dicen, esto es muy complejo, es muy difícil, yo prefiero leer un texto y lanzarme por el estilo libre que está ahorita. Yo les doy el consejo de que piensen más en lo que la palabra de Dios puede provocar en el oyente, históricamente comprobado que es así, que en su propio prestigio. ¿Qué me dijeron a mí una vez, hace unos cuantos años? Me dijeron, ese tipo de predicadores clásicos, leo la Biblia y predico de la Biblia, pasará de moda. Y yo he visto que lo que va pasando de moda es otra cosa y los predicadores de la Biblia siguen. Sí. Es más, están hoy urgidos las iglesias por ese tipo de predicadores. Están en extinción. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra de Dios funciona y funcionará. ¿Cómo los jóvenes se retuvieron? Y ustedes que tienen tiempo en el Evangelio, ¿cómo se retuvieron los jóvenes en las iglesias? Oyendo la palabra. La palabra. Los niños, ¿qué se les enseña? La Biblia. Entonces a veces creemos que no, que esto es aburrido, que vamos a... Bueno, aburrido depende del expositor, pero la palabra tiene un poder que nadie puede negar. Mi consejo es que se metan en la palabra, que honren la palabra y como dijo Salomón en Proverbios, hónrala y ella te va a honrar a ti. Y por supuesto, ella te va... Mira que la palabra tiene algo tremendo. Tu mensaje no pierde vigencia.
y no traicionas tus convicciones. Yo predico la Biblia, ustedes me conocen, y la gente que muchos de los que me escuchan seguramente me han analizado mi predicación y trato de ser lo más bíblico posible. Y yo no creo que estoy fuera de contexto, ni que estoy como fuera de lugar, porque la misma Biblia te va a permitir, porque el secreto es cómo establecer para el presente una verdad eterna, cómo hacerla coherente para el tiempo que la gente está viviendo, sin vender sus convicciones, sin traicionarla, sin ser solamente de la línea positiva, las cosas buenas de la Biblia, pero lo malo no, presentando el mensaje completo y puedes seguir siendo un predicador vigente para estas y para otras generaciones. Excelente, excelente, muy bueno. ¿Sabes qué? Yo he visto muchos movimientos realmente esfumarse, porque son pasajeros. Los que permanecen son los que se fundamentan en la palabra. Si la misma Biblia nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que si usted está fundamentado en la palabra, su mensaje no pasará, porque la palabra no pasa. Así es, vamos a centrarnos en lo que dura para siempre, en esa enseñanza que nos lleva a la eternidad. Así que, maestro, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por traer, ¿verdad?, esta enseñanza y darnos claridad. Y el anuncio. ¡Ay, el anuncio, pastor! No hay tiempo. Sí, hay tiempo. Vamos a sacar un tiempo. Sí, pastor, dale la buena noticia. Señores, escríbanme aquí todo el que quiera que formemos una escuela de formación cristiana, teológica y bíblica con el maestro Elí Zambrano, con la pastora Teresa y con el pastor Javes, su servidor. Vamos a formar una escuela de preparación bíblica y teológica. Vamos a estar enseñando, señores, cosas como aprender a estudiar la Biblia, conocerla por dentro. Vamos a estar hablando de terapia familiar, vamos a estar hablando de liderazgo enfocado en la palabra. ¿Qué más, maestro, podemos ver en esa? Precisamente cómo interpretar la Biblia con las reglas que la misma Biblia plantea, conocer los personajes, las épocas, los episodios, los escritores de la Biblia, todos los libros, las secciones, etc. Lo maravilloso de esto, señores, es que le vamos a enseñar un evangelio puro, sin adulterar. Será una palabra transparente, tal. La Biblia se explica en sí misma. O sea, no hay que estar buscando interpretaciones y fábulas para usted comprender el mensaje que el Señor quiere darle. Así que ya ustedes saben, vayan anotándose, ustedes nos contactan porque próximamente tendremos esta escuela teológica para edificación de todos. Va a ser abierta a todo público. Entonces, señores, tenemos que despedir. Maestro, gracias. Esperamos un placer como siempre. Tenerlo pronto por aquí. Vida, gracias por estar A con ti, nosotros. mi amor. Sí. Bueno, señores, deseamos que tengan una semana victoriosa, una semana de mucha comprensión de la palabra. Reúnase con su familia, estudie, escudriñe la palabra de Dios para que no vengan otros a engañarlo o algunas filosofías, ¿verdad?, a ponerles a dudar de lo que realmente son los principios divinos. Así que ya ustedes saben, denle like, compartan este episodio y nos vemos en una próxima entrega en Despiértate con Tere, donde tu alma se renueva Cada mañana.